Yo vengo del análogo, de la televisión, de la misma televisión que me lanzó a la fama cuando de noche, a las 12 de la noche, hacía un programa que hablaba una hora para toda Latinoamérica de temas para adultos. Y ahora es que me doy cuenta de que no fue para nada una educación sexual positiva, constructiva, expansiva. Pero bueno, fue lo que fue. Polvoeres.com. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de temas un poco tabú. Dentro de estos temas tabú, ojalá que muchísimas personas estén viendo esto y puedan de pronto entrar en ese debate, sobre todo las parejas. Vamos a estar hablando sobre swinger. Sí, swinger. El swinger se refiere a una persona o pareja que practica el intercambio consensuado de parejas para actividades sexuales o eróticas, normalmente dentro de un entorno social donde la comunicación, el respeto y los límites claros son esenciales. El mundo swinger no necesariamente implica amor romántico con otros, sino placer compartido y experiencias exploratorias entre adultos que están de acuerdo. Y precisamente hablábamos de esos pequeños ingredientes que nosotros podemos agregar en una relación para ponerle picante, para ponerle fuego, para encender un poco lo que sentimos, la pasión que nosotros sentimos por nuestra pareja. Y hablamos de esta categoría y de este fetiche en especial porque hay varias variables que quiero compartir con todos ustedes que pueden ser clave en ese fuego que nosotros encendemos en una relación. Empiezo leyendo algo como: no huyas de tus celos, escúchalos, detrás de ellos hay una gran necesidad no resuelta, una historia y quizás una fantasía esperando a ser liberada. Y la pregunta es: ¿qué son los celos y por qué los sentimos? Básicamente, nosotros sentimos celos porque es una reacción emocional profundamente humana que surge ante la percepción o la amenaza de nosotros perder nuestra pareja, de nosotros quedarnos solos, de que alguien nos quite nuestra pareja. Y esta es una señal de debilidad, una patología fuerte que se genera cuando nosotros tenemos un sentido de inestabilidad de la pareja, cuando no hemos fortalecido nuestro trabajo interno, personal, y es ahí donde aparecen los celos de manera profunda. Y hablo de los swinger precisamente porque es curioso cómo los swinger, cómo la comunidad swinger utiliza el tema de celos para convertir esa debilidad en una fortaleza y hacer que de pronto esa atracción que otra persona o que otra pareja siente por nuestra pareja se convierta en un clic de fortaleza, brindándome ese fuego interno para poder aumentar las ganas que le tengo a mi mujer o a mi hombre. Según un estudio, los celos activan regiones del cerebro asociadas con el dolor físico. Una sensación de celos puede ser casi igual a un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Identificar en qué parte del cuerpo se siente ese dolor también nos ayuda a identificar por qué esos celos están relacionados con algo transgeneracional que viene de generación en generación atrás, algo que tiene que ver con nuestro abandono de padre, nuestro abandono de madre, algo que tenga que ver también con ese punto clave direccionado a esa parte del cuerpo. Nuestro cuerpo nos cuenta una historia. Por ejemplo, yo tuve una protuberancia o una acumulación de grasa en mi hombro izquierdo que me tuvieron que sacar con una cirugía. Pues según la lectura técnica, profunda, holística, científica, pues estaba cargando peso que yo no tenía que cargar después de un divorcio en mi parte izquierda, y esto me había generado una acumulación de grasa puntualmente ahí. Según un estudio también en Japón, utilizando resonancia magnética, se demostró que los hombres tienden a experimentar mucho más celos que las mujeres. Nosotros, los hombres, aunque parecemos más rudos, somos muy emocionales y nuestras raíces evolutivas están relacionadas de manera muy fuerte con este sentido de dominar. Hoy estábamos hablando en alguna de nuestras clases o en alguna de las clases que yo hago de trabajo de piso sobre dominación y sumisión, sobre cuál es ese porcentaje que nosotros tenemos en el área de la dominación y de la sumisión, y cómo la dominación también puede tener un porcentaje de sumisión, y cómo cuando nosotros recibimos también podemos cargarle un porcentaje de recepción, o sea, no estar siempre balanceados hacia un lado, sino buscar siempre el equilibrio.
Hoy estamos hablando precisamente de este tema acá y estoy grabando y estoy capturando la pantalla precisamente porque este ejercicio no hay que llevarlo tan extremo, hacer un intercambio de pareja. Recordemos que nosotros podemos conservar la energía sexual de otra persona durante 7 años. Entonces, la comunidad swinger es bastante arriesgada al momento de intercambiar pareja, sobre todo con desconocidos, teniendo en cuenta que pues esa energía se queda dentro de nuestro cuerpo durante 7 años aproximadamente, y el proceso de sanación es un proceso difícil, complicado. Por eso este tema levanta muchísimas ampollas y me gusta tratarlo. Entonces, ¿los celos son enemigo o son al contrario una brújula que me permita guiar eso que sentimos? La mayoría de nosotros aprendimos a reprimir o sentir vergüenza por sentir celos, pero yo te voy a decir una cosa. El celo, los celos, el celo es otra cosa. Los celos bien gestionados son un mapa de lectura interna sobre nuestras inseguridades, sobre nuestros límites, sobre nuestros deseos más ocultos. Y la pregunta es, ¿a qué le tengo miedo realmente? ¿A perder mi pareja? ¿Sentir que no soy suficiente? ¿Qué parte de mi pareja siento que puedo perder? De pronto la conexión que yo tengo mentalmente y siento que mi pareja se va a desconectar mentalmente conmigo, la parte física, que de pronto lo que me duele es que otra persona acceda o toque o esté en el cuerpo de mi pareja, o esa parte profunda emocional que toca un trauma y que lo dispara. Por eso, puntualmente, en este primer capítulo vamos a trabajar un poco ejercicios en los cuales podamos darnos cuenta cuál es ese rol que estamos jugando dentro de este ejercicio tan difícil a veces de afrontar, llamado celos. Lo primero que tenemos que identificar es cuándo fue la última vez que sentimos celos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, y nos estamos yendo un poco más a los swinger, pero sentimos celos de pronto cuando nuestra pareja hizo un ejercicio físico con un compañero masculino, o de pronto cuando tuvo X, Y o Z conversación, o de pronto cuando estuvo con un grupo de amigos y tuvo la atención particularmente en otra persona. ¿En qué momento nosotros sentimos celos? Eso es importante tenerlo y reconocerlo. ¿Qué fue lo que me dolió y dónde me dolió? Lo hablábamos al principio de este en vivo. ¿En qué punto de mi cuerpo sentí que los celos me hacían síntoma? ¿Fue en el estómago, que es nuestro segundo cerebro? ¿Fue acaso un sentimiento más relacionado con un punto de mi cabeza? ¿Fue en el cuello? Somáticamente nuestro cuerpo nos habla. Lo bonito de estar limpios, sobrios, completamente bien conectados con nuestra esencia, con la comunicación de nuestro cuerpo, de nuestro superior, nuestro yo superior, es que el cuerpo, que es una perfección en cada célula, nos habla, y si nosotros tenemos la capacidad de leerlo, podemos autosanar, autorresolver cosas sin necesidad de elementos muy disruptivos o muy fuertes. Por eso los celos son una herramienta para nosotros darnos cuenta si sufrimos de ese abandono, si hay necesidad de sanar, de validación, de pertenencia, de control, de seguridad. Celar no es amar, es temer perder lo que se cree propio. No somos carceleros de vagina, pero el amor consciente sabe que el otro es libre y aún así me elige. Y eso es lo bonito, elegirnos todos los días. Tener una pareja significa todos los días tener ese hilo conductor, ese hilo que nos agarra, que nos sostiene, que es un hilo invisible, es un hilo de la confianza, es un hilo de la fe en la misma relación. Y este hilo se basa en una comunicación completa, en una comunicación que se puede practicar en espacios en donde precisamente estamos tocando el día de hoy el tema swinger, porque los vínculos de comunicación se tienen que afinar antes de entrar a estos espacios, a estos momentos, a estas dinámicas, a estos ejercicios. Y todo, si se ve desde una parte terapéutica o de ejercicio de pareja, se puede trabajar y se pueden tener resultados positivos, o al contrario, puede ser el declive, el derrumbe, la llaga, la herida principal para que una relación definitivamente llegue a su fin. Por eso yo recomiendo tener mucho cuidado con este tipo de ejercicios, hacerlos de manera terapéutica, precisamente con este taller que les voy a guiar, porque precisamente gracias a reconocer esos celos vamos a poder generar, tener y administrar herramientas internas para que no se eliminen, sino que se transformen básicamente en acuerdos de confianza y de autoconocimiento. Hasta el momento espero que me copien
y espero compartir con todos ustedes. Saludos especiales. Puedes conseguirte una cita con normalmente esos comentarios relacionados a creo que todo es carreta. Muy bien. Yo soy un pecador, confesó, nos vemos en el infierno, chanda. Me encanta. Muy bien. Perfecto. Listo. Ahí leyendo los comentarios, muchos positivos, otros negativos. Precisamente las redes sociales es increíble porque es un canal muy poderoso para darnos cuenta también del interior de cada persona. Normalmente cuando hice todo este ejercicio profesional de 20 años, el estar en la exposición pública, el trabajar en televisión tanto tiempo, el pasar al internet y el hacer parte de momentos tan sensibles en la vida de muchísimos hombres, generó una división entre el amado, el querido, el conectado, que normalmente cuando uno responde o le responde a la persona que está llamando la atención, cambia totalmente de odiarte a quererte, o realmente los que son haters naturales y que se escudan o se esconden detrás de una red social para insultar o para decir frases salidas de tono, que pues es normal, es entendible y lo he manejado durante 20 años. Entonces vamos al punto número 2. Muchos lo ven como carreta, a otros les parece constructivo y divertido. Y vamos a ver qué sentimos o qué pasa por nuestra cabeza cuando nosotros nos imaginamos a nuestra pareja con otra persona que no sea nosotros. El morbo no es enfermedad, es la puerta de entrada a tu deseo más auténtico si aprendes a mirarlo sin vergüenza. Dice así. Y un estudio de la Universidad de Montreal de 2019 revela que el 78% de los hombres y el 62% de las mujeres han fantaseado al menos una vez con ver su pareja en una situación íntima con otra persona. Son porcentajes muy altos, precisamente hablamos de que Bogotá tiene unos niveles muy altos en los cuales hay cambios de pareja, en donde la mayoría y la dinámica ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Hace 20 años se veía un poco más la estabilidad entre las parejas, ahora se ve un poco más la libertad en las cuales se vive un hombre solo durante muchos años con cambios muy recurrentes de pareja, y lo mismo las mujeres con cambios muy recurrentes de pareja. Y es una locura, ¿no? Es biología, es deseo, sentir o pensar o imaginar nuestra pareja con otra persona. Es algo natural que le ha pasado a cualquiera. Desde lo clásico, me refiero a lo clásico, desde cuando nuestras abuelas en algún momento tuvieron ese pensamiento y se lo imaginaron, hasta ahora que es normal encontrar lugares en donde hay intercambios de pareja o lugares en donde se vive un poco el open mind. Y hablando precisamente sobre este tema puntual, hoy swinger, la actividad cerebral activa una descarga de dopamina muy grande en nuestro cerebro. La misma ruta se activa cuando ganamos dinero, la misma ruta se activa cuando consumimos drogas, cuando consumimos licor. Es una carga de dopamina que se activa cuando pensamos X, Y o Z, y en este caso ese Z es imaginarnos a nuestra pareja con otra persona. Y este experimento de trabajar relaciones abiertas requiere muchísima comprensión, porque muchos lo toman como que la felicidad de mi pareja es primordial para mí, inclusive si no sea conmigo. Ahí hay mucho por debatir, precisamente porque se ve una descompensación en lo que supuestamente puede ser ese límite en lo que yo puedo ofrecer, y ese límite que yo puedo ofrecer creyéndome que soy valiente, que soy amplio, que soy ese hombre que te da ese permiso, pero al final me estoy haciendo daño. Lo digo porque en muchísimos casos, en muchísimas situaciones me pasó. Como yo tenía una profesión un poco disruptiva, abierta, pensé que estos niveles de permiso o estos niveles en los cuales yo permitía que mi pareja tuviera ese acceso a otras personas, al final se convirtió en un gran problema para mí, porque no había sanado, no había entendido por qué yo era tan amplio o por qué decidía tener esa mente abierta cuando en realidad todavía tenía que sentar bases en la relación. Y ahí nos podemos ir al morbo como código primario del ser humano, entender la palabra morbo. Y aunque a primera vista pueda parecer contradictorio, ver a nuestra pareja con otra persona puede ser profundamente morboso, porque el deseo no siempre sigue la lógica social, sino que la ruta primitiva se sale
se sale de contexto, y al salirse de contexto es que genera la dopamina en nuestro cerebro, que es el neurotransmisor que nos brinda el resultado de placer, o el resultado de felicidad, o el resultado de excitación. La dopamina se dispara cuando nosotros rompemos la rutina, cuando rompemos el ciclo, cuando nuestra mente se sale de su área de confort y habita otro nivel totalmente distinto, estimulando el sistema mesolímbico, que es la vía de la recompensa, o como les dije ahorita, la dopamina. En estudios de varones heterosexuales mostraron que la amenaza de competencia sexual activa zonas del cerebro que aumentan la excitación, no la disminuyen, pero también aumentan estados de agresividad, de tensión, ¿saben? No es un momento en el cual uno se sienta muy relajado, sino que al contrario activa glándulas de nuestro cerebro en la parte masculina, que yo a veces lo pongo mucho en discusión, o a veces lo equilibrio mucho como cuando tuve mi práctica de criador de caballos, donde poníamos 12 mentales en un mismo potrero, y los 12 mentales en su parte masculina, siendo animales, sí, ellos, cada uno recurría a mostrarse cada vez más poderoso para poder mostrar a la hembra que eran más capaces de satisfacer o de sostener la especie. Y esto mismo pasa con la parte masculina. Por eso, hablando de tríos hombre, hombre, mujer, siempre hay una exigencia más en la parte masculina que mujer, mujer, hombre. El fenómeno conocido como compersión, escuchen, el placer de ver la pareja disfrutando con otra persona es real, y se ha metido en estudios cualitativos con esta comunidad swinger o poliamorosa, que experimentan regiones asociadas con un apego seguro pero peligroso. Entonces, la excitación es muy delicada y hay que trabajarla de manera muy consciente, muy tranquila. Yo recomiendo no trabajar estos ejercicios bajo efectos de alcohol, bajo efectos de droga o cualquier cosa que pueda dañar nuestro estado de conciencia para responder, para poder hablar, para poder tener una comunicación. Y recomiendo que esto sea una guía básica, porque esto tiene muchos módulos. Aquí yo he desarrollado, miren, muchos módulos y muchas lecciones a la hora de trabajar este temario, que puede ser muy interesante para las personas que están experimentando una rutina en su relación. Y esto es normal cuando uno lleva aproximadamente 10 años de matrimonio, cuando uno lleva 10 años con la misma persona, normalmente el deseo baja, y no es que tengamos que cambiar de pareja, como lo decía hoy en un reel. Lo que tenemos que hacer es básicamente cambiar la energía, cambiar la dinámica y empezar a generar acuerdos de esa visualización guiada para poder brindar a nuestro cerebro juego, pero también seguridad. Ver lo que normalmente es privado genera un fenómeno psicológico de tercera persona que rompe con lo normal, con la rutina, y es como si vieras a tu pareja disfrutando desde afuera, redescubriendo su erotismo, su cuerpo, su poder. Lo que veías como tuyo, ahora lo ves deseable otra vez, ahora lo ves como si lo quisieras, y no porque sea tuyo, sino porque alguien más lo desea. Entonces, este fenómeno, psicológicamente hablando, desde la parte evolutiva, se llama revalidación de pareja, y en algunos hombres y mujeres se activa precisamente cuando vemos a nuestra pareja siendo deseada por otra persona. Se reactiva y volvemos a recuperar esa sensación que teníamos al principio, pero como les digo, de manera terapéutica puede funcionar muy bien, pero desde el descontrol, salirse de los estados de conciencia, alterar los niveles de conciencia, puede generar un quiebre rotundo en la pareja. Práctica de pareja, el escenario prohibido, y esto lo hacemos en terapia. Yo tengo una formación durante 90 días en la cual trabajo hombres y mujeres que están dispuestos a transformar esa relación, a manifestar, a crear, a tener una sexualidad sagrada. Vengo desde el negocio adulto, vengo desde la industria adulta, he conocido, he vivido, he experimentado cambios, transformaciones, entendimiento, procesos, un hilo del tiempo en donde ha cambiado la forma de pensar, donde la tecnología ha afectado cada vez más la vida de nosotros, en donde hemos entendido que muchas veces lo que vemos no es lo más apropiado para lo que tenemos que vivir o lo que tenemos que experimentar, y por eso trabajo con muchísimos hombres que sufren de eyaculación precoz y problemas de impotencia. Entonces, este ejercicio que les voy a dejar y que les voy a plantear es ver la pareja desde una tercera persona, sin juicios, solamente escucha activa,
y imaginarnos a nuestra pareja en situaciones en las cuales nosotros no estamos. Es como si visualizáramos nuestra pareja en una película, por así decirlo, contar nuestra película de manera respetuosa, involucrar si queremos personas del exterior, pero en la fantasía contada, no en la realidad, y ver cómo reaccionamos ante ese compartir de esa fantasía. ¿Qué fue lo que más me excitó? ¿Qué fue lo que más me gustó? ¿Qué parte de mí revivió cosas de mi pasado? ¿En dónde sentí fuego? ¿En esos celos? ¿Dónde comprometía estados en los cuales me sentía incómodo? ¿En dónde me sentía más seguro? ¿Qué tan preparado estoy para poder empezar a jugar en pareja un poco más allá, un poco más de una situación menos cotidiana? Bueno, por acá, por este lado, me despido de las personas que están en este en vivo. Déjenme ver cómo vamos por acá. Ya los voy a saludar mientras corto acá. Y por acá termino diciendo que la exploración, el autoconocimiento y el trabajo en pareja también tiene que ver con el trabajo personal. Cada uno desde su base, trabajando sus inseguridades, sus miedos, sus celos, sus fantasías, sus pensamientos son clave, no solamente para la pareja actual que tenemos, sino para próximas relaciones, si es así, o para fortalecer eso que nos ha costado tanto y que no queremos soltar, pero queremos trabajar desde un hilo conductor que no sea una cadena, sino que al contrario sea una comunicación tan clara, tan bonita, tan poderosa, que se fundamente desde el amor, y que también haya un juego y que haya pasión y que haya adrenalina, que no busquemos esa adrenalina en la calle cuando en casa podemos jugar en pareja de manera bonita, de manera educada, de manera respetuosa y consciente.